Damos continuidad a nuestro seriado de lecciones titulado Iniciando con la Palabra de Dios. Es una serie orientada a todo creyente que está comenzando a dar sus primeros pasos en las Escrituras, pero también sirve como ayuda y guía para aquellos creyentes que llevando tiempo deseen reestudiar, repasar, volver a comenzar con el estudio de las Sagradas Escrituras, dándole más solidez y mejor entendimiento a lo que es la Biblia en sí, para que con ese panorama y comprensión podamos entonces, asimismo, acercarnos a las Sagradas Escrituras. La Biblia es el texto sagrado que revela la voluntad del único ente o ser sobrenatural al que llamamos el Dios verdadero, que existe, que es real y que dejó su voluntad plasmada en lo que conocemos como Biblia o Sagradas Escrituras. La Biblia, mis amados hermanos y oyentes, es la guía divina que ha orientado a generaciones de personas, de creyentes a lo largo de la historia. Y aunque solemos pensar en la Biblia, lo que se nos viene a la mente o la imagen que se plasma en nuestro pensamiento de inmediato es de un solo libro, en realidad la Biblia es una colección de varios libros que fueron escritos en distintos momentos históricos y por diferentes autores o escritores en distintos contextos culturales. Nuestra lección número 2 se titula ¿Qué es la Biblia? Bueno, la Biblia, esa palabra, Biblia, en el griego es así, Biblia, proviene es el plural, por decirlo mejor, es el plural, el término Biblia, es la palabra plural de biblión o biblios. Y a su vez, ese término biblios eh, se deriva de el nombre, era el nombre de una antigua ciudad fenicia que se dedicaba a exportar papiros y material sobre el cual se escribían textos en la antigüedad. De ahí entonces nace este término para referirse a un conjunto de libros. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12, leemos: Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y observen ahí, y los libros, griego Biblia, fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Por eso, mis hermanos, cuando hablamos de la Biblia, no estamos hablando de un solo libro, sino de una colección de varios libros. En el canon de los protestantes que usamos nosotros, son 66 libros. Y en el canon católico, y también los incluyen los ortodoxos y otras corrientes religiosas antiguas, son 73 libros. Ahora, la Biblia no es una obra meramente humana, sino inspirada por el Espíritu Santo, transmitiendo ella la voz de Dios por medio de hombres escogidos por él. La estructura de la Biblia se divide en dos grandes secciones: el Antiguo Testamento, que se ocupa de narrar la historia del pueblo de Israel, las promesas de Dios,
y los anuncios proféticos sobre el Mesías o el Salvador, y el Nuevo Testamento que presenta ya a ese Salvador. Nos muestra la vida, el ministerio y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, además que nos narra la formación de la iglesia y la enseñanza de sus discípulos o apóstoles. Aunque existen distintas posturas o interpretaciones que establecen la cantidad de libros en el canon de las escrituras, bueno, ahí está la pregunta, canon de 73 libros o canon de 66 libros. Lo cierto es que todas las posturas dentro del cristianismo de estos 2000 años concuerdan en que la Biblia es la revelación de Dios para la humanidad. Dentro de esas páginas, mis amados hermanos y oyentes, encontramos leyes, historia, poesía, profecía, los evangelios, las cartas apostólicas, y todo esto se forma en un conjunto de un testimonio vivo de que Dios es real y que busca acercarse a la humanidad. Leer y estudiar la Biblia es prácticamente, hermanos, tener un encuentro con Dios. En ese libro sagrado encontramos dirección, guía, corrección, consuelo para nuestras vidas. Entonces, no podemos ir a la Biblia como si se tratara de un simple documento histórico o filosófico o religioso, sino como la revelación del Creador para nuestras vidas. Hoy, en esta lección, vamos a explorar el origen, el propósito y el impacto en nuestra relación con Dios para que podamos acercarnos a ese libro sagrado con un entendimiento más profundo y sobre todo con un corazón dispuesto a recibir la enseñanza de la palabra de Dios. La Biblia. Esta es nuestra lección número 2, que es la Biblia. La Biblia es una colección de libros con un solo mensaje. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, leemos, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿cómo? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando abrimos la Biblia, no estamos leyendo un solo libro, tengámoslo en cuenta, sino una biblioteca divina compuesta por varios libros escritos en distintos periodos de la historia y redactados por más de 40 autores inspirados por Dios. Estos autores provenían de diversos trasfondos. Algunos fueron reyes, otros fueron profetas, otros fueron sacerdotes, otros escritores eran hombres letrados de la época, como los escribas, otros fueron pastores, otros fueron pescadores y hay hasta médicos involucrados en la redacción de este sagrado libro. Y aunque los estilos de cada uno y los contextos culturales varían, la Biblia, mis hermanos, tiene un hilo conductor, un tema, una línea de pensamiento que une cada porción y nos muestra ese, ese tema que es el amor de Dios por la humanidad y su plan de redención. A pesar de haber sido escrita la Biblia, porque ella fue escrita a lo largo de más de 1500 años por personas distintas, con distintas perspectivas y culturas, la Biblia presenta un mensaje coherente y sin contradicciones. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros encontramos el relato de cómo Dios ha obrado en la historia para redimir su creación, los seres humanos,
y los llama, nos llama a todos a volver a Él con amor y con obediencia. Podemos decir entonces que la Biblia es humana en forma, pero divina en contenido. O sea, escrita por hombres, pero con contenido divino. Fue escrita por hombres, porque Dios no descendió a tomar un lapicero y a escribirla, ni envió sus ángeles a escribirla, pero es inspirada por el Espíritu de Dios. No es simplemente, hermanos, un texto religioso, sino la revelación del plan de Dios, de la mente de Dios para toda la humanidad. Por eso leerla es más que adquirir un mero conocimiento de religión. Leer la Biblia, hermanos, es descubrir la mente de Dios, es entender su voluntad y es responder al llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hablemos de este punto. Inspirada por Dios y escrita por hombres. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia, mis hermanos, no es un libro cualquiera, escrito por la simple iniciativa humana. No, ese libro afirma ser totalmente inspirado por Dios y muestra que tiene un propósito claro: enseñarnos, corregirnos y guiarnos en la justicia divina. ¿Eso qué significa? Que aunque fue redactada por hombres con diferentes estilos y perspectivas, su origen es divino, el mensaje es de Dios y por ende contiene un mensaje superior a la sabiduría humana, hasta el punto que puede orientar a todo ser humano hacia una conducta moral y espiritual mucho más sublime que cualquier sabio pensador de este mundo. Dios, el el creador del universo, escogió a personas con diferentes trasfondos, profetas, reyes, pescadores, sacerdotes, doctores, pastores, para que ellos plasmaran su mensaje en palabras y así expresaran la voluntad de Dios. Cada uno de estos individuos escribió desde su contexto, desde su cultura, y aunque se valieron ellos de su propio estilo y manera de expresarse, lo hicieron bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso, aunque la Biblia tiene varios autores, ella muestra uniformidad en su mensaje, una unidad perfecta en lo que transmite la revelación de Dios a la humanidad, el plan de salvación de Dios para con los hombres caídos. Esa inspiración, mis hermanos, no significa que los escritores fueran simplemente escribas que copiaban palabra por palabra sin pensar lo que escribieron, no. Como si se tratara de un dictado hecho por un profesor en la escuela. Muchos ven la Biblia desde esa perspectiva, pero no es así. Dios guió a todos los hombres inspirados que la escribieron sin anular su personalidad. Esto es un milagro. Sin anular su personalidad, sin quitar su experiencia, su estilo, Dios los guió a todos para que transmitieran su mensaje. Las epístolas, las profecías, los salmos, todo está dentro de la misma revelación divina. Por eso, comprender que la Biblia en su forma es humana, pero a la vez divina en su contenido, en su mensaje, eso nos ayuda a acercarnos a ella con confianza,
sabiendo que estos hombres tuvieron ese temor reverente a la hora de escribir y revelar el mensaje divino. Eso hace que ese libro, esa palabra sea viva, poderosa, eficaz, como dice Hebreos 4:11, y completamente confiable para nuestra formación y desarrollo espiritual, para acercarnos a ese ser o ente creador de todas las cosas. Hablemos en esta tercera sección dentro de esta lección, ¿qué es la Biblia? Esta lección número 2. Hablemos de las distintas posturas sobre el tema de la inspiración, porque es que para explicar cómo fue que Dios inspiró la Biblia, inspiró a los hombres que escribieron la Biblia, explicar esto ha traído eh, disensiones, debates, controversias, posturas e interpretaciones diferentes la una de la otra. Y aunque tal vez de pronto no estemos habituados o no hayamos escuchado lecciones acerca del asunto, de las posturas sobre la inspiración, sí es importante, hermanos, que sepamos esto porque a veces alguno podría llegar en una enseñanza a transmitir una idea que no es cierta, que no es correcta con respecto al tema de la inspiración de la Biblia. Hebreos en el capítulo 1, versículos del 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado, y mire cómo dice, muchas veces y de muchas maneras, de muchas formas, en otro tiempo a los padres por los profetas, por hombres inspirados por Dios, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. A lo largo de la historia, sobre todo dentro del pensamiento cristiano, en esos 2000 años que llevamos desde Cristo hasta nuestros días, a lo largo de todo ese tiempo, mis amados hermanos y oyentes, los cristianos han reflexionado y escudriñado profundamente sobre cómo, de qué manera ocurrió la inspiración divina, la inspiración para la Biblia. Y ahora eso ha traído distintas posturas o maneras de entender el tema de la inspiración, que es un tema difícil, muy complejo. Voy a exponerles a ustedes esas distintas posturas que hay y sin ser dogmático y estricto, creo que hay dos posturas que son viables y hay unas que sí de verdad no son válidas y sin embargo pues no dejaré de compartírselas y exponérselas a ustedes para que sepamos las distintas posturas que hay sobre el tema de la inspiración. Ahora, importante es que todos los creyentes tenemos el deber de reconocer que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, vuelvo y reitero, han surgido diferentes interpretaciones o puntos de vista sobre cómo ha sido la forma, cómo fue la manera en que se llevó a cabo ese proceso de inspiración. ¿Cómo un hombre es que era inspirado por Dios? Bueno, eso tiene sus disidencias, sus discrepancias y algunas respetables de las cuales no podríamos nosotros establecer una única manera, descartando otras o condenando y censurando otras. La primera forma o postura que les voy a compartir es la que algunos suelen llamar la inspiración verbal plenaria. Esta postura sostiene que cada palabra de la Biblia que está ahí escrita, plasmada, fue guiada por Dios, asegurando incluso, oído a esta postura, incluso que los manuscritos están libres de error. Según esta visión, la escritura no es solo un conjunto de ideas divinas que los hombres transmitieron, sino que cada palabra fue cuidadosamente elegida por Dios
a través de los escritores bíblicos sin perder el estilo de esos escritores y sin sacarla de ese contexto o mensaje. Pero para los que defienden o los que son adeptos o seguidores de esta postura sobre el tema de la inspiración verbal plenaria, para ellos hasta los manuscritos han sido asegurados o protegidos por Dios. De ahí que actualmente haya una discusión, existe una discusión sobre si debiéramos leer y tener Biblias basadas en los manuscritos más antiguos, descubiertos, algunos recientemente en las cuevas de Qumran o los rollos del Mar Muerto, que son rollos mucho más antiguos que las traducciones que empezaron a realizarse después de la Reforma Protestante, las cuales se basaron en manuscritos más tardíos. Los que defienden la inspiración verbal plenaria se aferran a que esos manuscritos tardíos, no tan antiguos, son la palabra plena. Para ellos no hay textos espurios cuando se comparan con los manuscritos más antiguos. Más bien para los que defienden la inspiración verbal plenaria, no hay textos espurios, sino más bien los manuscritos más antiguos son los defectuosos porque les faltaron palabras, les faltó renglones. Para ellos es así. Entonces, es una discusión fuerte, profunda, porque a veces nosotros de pronto en algún debate sobre algún tema de la Biblia, podríamos llegarle a decir a una persona, mira, el texto que me citaste no aparece, algunas frases o palabras no aparecen en los manuscritos más antiguos. Y hay Biblias que omiten esa frase. Por eso no creas lo que estás diciendo, porque lo que tú dices se basa en un texto que no existió en los manuscritos más antiguos. Bueno, a eso los que defienden la inspiración verbal plenaria responden que es al contrario, que los manuscritos tempranos, los más antiguos, son manuscritos defectuosos porque les faltan palabras que originalmente sí tuvieron y que la evidencia son los manuscritos tardíos, los cuales la iglesia los ha conservado por siglos y que se trata de que Dios de manera milagrosa y sobrenatural ha ido protegiendo su palabra. Por eso hablan de inspiración verbal plenaria. Hasta los manuscritos han sido custodiados por Dios. Entonces, es un debate tenso porque no faltará el momento, mis amados hermanos, en que algún día, en medio de una discusión con alguien, digamos lo que algunos han estado acostumbrados a decir, no, es que esa palabra no está en los manuscritos más antiguos y de pronto la persona a la que se le diga eso tenga algo de conocimiento o tenga una postura sobre el tema de la inspiración diferente y te responda desde esta perspectiva de inspiración verbal plenaria. Entonces, vuelvo y reitero, esta visión, esta postura, esta interpretación, para ellos la escritura no es solo un conjunto de ideas que se transmitieron, sino que cada palabra fue custodiada por Dios, cuidadosamente elegida por Dios a través de los escritores bíblicos y hasta los manuscritos están custodiados por Dios de manera milagrosa. Esta postura tiene algunos puntos en contra que deberíamos resaltar o mirar. Primero, si la inspiración fue verbal plenaria, o sea, si Dios, cada palabra, cada forma fue directamente de Dios y con cero intervención humana, tenemos la dificultad ante esa postura de que la Biblia presenta variedad de estilos. La Biblia muestra estilos de escritura y eso que sugiere que los escritores tuvieron cierta libertad a la hora de redactar. Por ejemplo, cuando abrimos el Evangelio de Lucas, capítulo 1,
Vemos que Lucas dice que el evangelio que escribe, él no apela a una inspiración directa, verbal, plenaria, sino que él mismo dice que investigó las cosas desde su origen. Él se puso, fue en la tarea de investigar y le escribía a un hombre llamado Teófilo lo que él había investigado. Entonces, ahí es donde esto de la inspiración verbal plenaria empieza a tener ciertas dificultades, pues que los que defienden esta postura no dejan también de tener sus respuestas a ella, ¿no? Otra dificultad que se presenta con la inspiración verbal plenaria son las expresiones culturales. Se supone que si es absolutamente plena la inspiración de parte de Dios, pues debiera tener un estilo único y no manifestar la escritura expresiones culturales, pero las hay. Hay frases y costumbres específicas de cada época que reflejan el contexto humano, lo que podría sugerir que la inspiración no fue palabra por palabra. Otra cuestión que también puede ser un punto en contra son las variantes textuales. Existen, hermanos, diferencias entre los manuscritos antiguos e incluso entre los manuscritos que los de la inspiración verbal plenaria defienden. Un manuscrito a otro muestra variedad, pues muestra diferencias, variantes textuales. Hay diferencias. ¿Y eso qué plantea? Pues sobre la precisión absoluta de cada palabra original y que Dios haya custodiado un manuscrito en particular. Esa es una dificultad grande, fuerte, que tienen que enfrentar los que se van a defender con mucho ímpetu la inspiración verbal plenaria. Otra cuestión o dificultad que tiene la inspiración verbal plenaria, las figuras de lenguaje que hay en la Biblia. La escritura usa metáforas, parábolas, poesía, y eso puede ser evidencia de un mensaje que sí, en su esencia es inspirado por Dios, pero no necesariamente cada palabra o forma que está ahí plasmada. Otra dificultad o punto en contra son con la inspiración verbal plenaria. Hay interacción humana en la Biblia. Vuelvo y refiero el caso del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. En ambos el escritor dice que él está investigando. Hay interacción humana. Algunos libros muestran emociones personales de los escritores, como los salmos de David, las cartas de Pablo. ¿Eso qué sugiere? Que Dios los inspiró, sí, pero sin eliminar su personalidad. Y esto pone en dificultades esa interpretación de que la inspiración sucede de manera verbal plenaria. Ahora, otra postura, porque estamos hablando de diferentes posturas sobre el tema de la inspiración. Existe una postura que defiende que la inspiración es dinámica o conceptual, o mayormente dinámica. Esta postura enfatiza, hermanos, y lo pongo ahí en pantalla, que Dios inspiró las ideas y los mensajes principales, pero permitió Dios con total soberanía que los escritores tuvieran más libertad en la forma de expresarlas. En otras palabras, el contenido es divino, pero el estilo y las palabras específicas son humanas. Esta perspectiva reconoce la influencia del contexto y la personalidad de cada autor sin negar la guía del Espíritu Santo. Irse por esta ruta, por esta postura, la inspiración dinámica, salva muchas dificultades. Por ejemplo, que en el libro de Josué se dijera que el sol se detuvo, cuando sabemos que lo que gira es la tierra, se traslada alrededor del sol.
Esto permitiría irse por la postura de la inspiración dinámica, permitiría reconocer que aunque el mensaje central, Dios es el autor y lo inspiró, los hombres tuvieron el permiso de expresar ciertas ideas desde su perspectiva humana, sin comprometer que sea Dios custodiando cada palabra, porque entonces ahí se vendrían varias dificultades que se tendrían que afrontar si se defiende eh, la inspiración verbal plenaria. Este servidor que les habla cree y se orienta más por esta postura, la inspiración dinámica o conceptual. Entonces, el contenido es divino, pero el estilo y las palabras específicas en muchas áreas son humanas. Dios lo permitió, Dios custodió eso con su soberanía. Entonces, esa perspectiva, como dice ahí, reconoce la influencia del contexto y la personalidad de cada autor, pero no niega la guía del Espíritu Santo en el texto sagrado. Una tercera postura es la que se suele llamar inspiración parcial o limitada. Según esta teoría, no toda la Biblia es inspirada, sino solo las partes que tratan temas espirituales y de fe. Esa postura es más debatida, por supuesto, más polémica, porque podría implicar que algunas partes de la escritura no son completamente confiables como revelación divina. Por supuesto, tiene varios puntos en contra de los que hablaremos en este momento. Un punto, y creo que es letal para esta postura sobre la inspiración de que fue parcial, es que alimenta el subjetivismo. Si solo unas partes de la Biblia son inspiradas, ¿quién puede detectar cuáles son las inspiradas y cuáles no? ¿Cómo determinar cuáles sí son inspiradas y cuáles no? Eso tiene un gran riesgo, y es que haya interpretaciones subjetivas y falta de autoridad divina en ciertos textos. Alimenta el subjetivismo. Lo que a un individuo le parezca que es inspirado, entonces sí lo es, y lo que a otro individuo le parezca que no es inspirado, entonces no lo es, pero todo desde el subjetivismo, desde lo que la persona sienta. Este punto en contra es letal para esa postura de inspiración parcial o limitada, y aún así hay hombres que defienden, hay personas que defienden esa postura sobre la inspiración de la Biblia. Otro punto en contra es que la Biblia misma se presenta como totalmente inspirada. Ahorita leímos un texto, toda la escritura es inspirada por Dios. Ella misma declara que toda es inspirada, pero esta postura nos dice entonces que es parcial o limitada y que solo unas partes son inspiradas por Dios. El texto del que les hablo es 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso contradice directamente esta idea. Los que se van por esta postura de la inspiración parcial o limitada tienen que lidiar con estos puntos en contra que, aunque son pocos, son letales para esa interpretación. Hay una cuarta postura muy, muy famosa, popular y defendida por cristianos demasiadamente dogmáticos, legalistas, extremistas en sus creencias. Y es la teoría del dictado mecánico, o sea, de que cada palabra fue directamente dictada por Dios. Esta visión sostiene que los autores bíblicos fueron simplemente instrumentos inactivos, muy leve, activos levemente, que escribieron palabra por palabra lo que Dios le dictaba, sin aportar su propio estilo o contexto. Ahora, es una de las teorías que entre los académicos, expertos, eruditos, traductores, es la menos aceptada, pero es muy aceptada en grupos que son muy extremistas o dogmáticos, ¿no? Porque es que la Biblia misma muestra, hermanos,
que los escritores tenían su estilo, su personalidad, sus maneras distintas de expresar el mensaje. Lucas mismo dice que su escrito se basó fue en una investigación que él hizo, no en un dictado. Entonces, pero muchos creen que la Biblia funcionó como un dictado mecánico. Puntos en contra de esta postura. El más letal es que cada escritor de la Biblia muestra su propio estilo personal en cada escrito. Una es la manera de escribir del apóstol Juan, otro es el estilo del apóstol Pablo. O sea, que no hubo un dictado. Cada escrito refleja el estilo personal del escritor. La Biblia muestra diferencias en la forma de escribir de cada autor. Por ejemplo, una es la manera de escribir de David, sus poesías, otra la de Salomón. Y uno nota la diferencia entre los salmos y el cantar de los cantares, por ejemplo. O las cartas de Pablo. No se redactan en el mismo estilo y forma en que Juan lo hace o en que Pedro lo hace. Cada escritor plasmó su propio estilo, diferente el uno del otro. Eso es letal para los que se van por la postura de la inspiración por dictado. ¿Por qué? Porque si fuera por dictado, no habría estilos. El estilo sería únicamente el de Dios y ya, no más. No habría variedad de estilos. Eso contradice la idea de que Dios dictó cada palabra de manera literal, porque si fuera un dictado, todos los escritos de la Biblia mostrarían un único estilo, el de Dios, pero eso no es lo que ocurre cuando uno lee la Biblia. Ahora, sobre este tema de la inspiración, hermanos, que es bastante profundo, difícil, lo vamos a abordar con profundidad en una lección más adelante dentro de esta serie. Por ahora, solo les he compartido las 4 posturas o interpretaciones que hay sobre el tema de la inspiración, como para que ustedes vayan teniendo idea de la controversia que hay sobre este tema, cómo fue inspirada la Biblia, porque sí, decimos los cristianos, la Biblia es inspirada por Dios, pero la pregunta a resolver y difícil es, ¿y cómo se inspiró? ¿En qué forma? ¿Cómo ocurrió esa inspiración? Es un tema profundo y lo vamos a discutir en una lección posterior. Continuando con esta segunda lección, ¿qué es la Biblia? Lo que sí podemos ver nosotros en ese sagrado libro es que ella revela la relación de Dios con la humanidad. Podríamos resumir todo el plan de Dios de la siguiente manera. Romanos capítulo 3 del 23 al 24. Por cuanto todos pecaron. Y si vamos a los inicios del pecado, vamos al Génesis, capítulo 3, la caída del hombre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero la historia bíblica transcurre hasta llevarnos a Cristo, como dice el verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, que no es bajo otro sistema como la ley mosaica, no es bajo otras maneras de obtener redención para con Dios, sino mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Desde el principio, la Biblia nos presenta, hermanos, una historia de amor, de justicia y de misericordia de Dios para con el hombre. No es simplemente una colección de relatos antiguos, vuelvo y repito, sino que es el registro histórico de cómo Dios ha interactuado con la humanidad a lo largo del tiempo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos a un Dios que crea al ser humano, que lo hace perfecto, pero que éste cae y que el Dios lo corrige, lo restaura y lo llama a que vuelva con él. Podríamos decir, mis hermanos y oyentes,
que el tema principal de la Biblia es la relación y trato de Dios con la humanidad. Por eso nosotros, los que se han leído la Biblia entera, completa, toda, varias veces, van a notar que el gran tema con que inicia la escritura es la creación del hombre. Luego se nos narra la ruptura de Dios que se causó por el pecado del hombre, desde la caída en el Edén, y vemos que la humanidad quedó separada espiritualmente de Dios, mereciendo la condenación si hablásemos justamente. Y sin embargo, ahí no termina la historia, sino que Dios, el creador, en su infinito amor por los seres humanos que creó, trazó un plan de redención y lo tenía listo, considerando el libre albedrío y la posibilidad de que el hombre cayese en pecado. Tenía un plan de redención para restaurar la comunión de los hombres con él mismo. Ese plan, ese plan no fue, hermanos, revelado de ipso facto, sino que lo vemos de manera progresiva a través de las páginas de la Biblia. Lo hemos hecho promesas con Abraham, haciendo pactos Dios con los hombres, anunciándolo de manera profética, prediciendo el futuro, anunciando el Salvador, su nacimiento, los detalles sobre Jesucristo. Desde Abraham, a quien Dios le prometió que de su descendencia serían benditas todas las naciones, vamos pasando por los profetas, cada uno anunciando la llegada de un Salvador, hasta que ya en el Nuevo Testamento encontramos el cumplimiento final en Jesucristo, quien con su muerte y resurrección abre el camino de reconciliación con Dios y restaura la relación entre Dios y los hombres, porque es el mediador. Entonces, hermanos, leer la Biblia es más que adquirir conocimientos religiosos, teológicos. Es más que aprender reglas de vida, prácticas ritualistas. Yo animo a mis hermanos y a muchos creyentes a que vayamos desahuciando, desalojando de nuestra mente ese pensamiento tan básico, tan elemental, tan arcaico, de que la Biblia es para adquirir conocimientos religiosos, para aprender cosas y debatir con otros y pelear con otras religiones, para aprender las reglas de vida, para tener una guía de cómo se practica el ritualismo cristiano. No, no, no. Vayamos quitando de nuestra mente esa idea porque es muy, digamos, elemental y errónea también, porque no se trata de eso, hermanos. Leer la Biblia, aunque nos transmite, sí, conocimientos religiosos, nos muestra reglas de vida, es cierto, y hay prácticas ritualistas, porque ¿qué es la cena del Señor? Pero leer la Biblia, hermanos, es sumergirse en la historia sagrada de Dios y descubrir el lugar que ahora nosotros, los seres humanos, ocupamos ante Dios dentro de la historia de la humanidad gracias a Jesucristo. A través de las páginas de la Biblia, nosotros vemos el amor de un Dios que nunca abandonó a los seres humanos y que sigue llamándolos para que caminen con Él y sean salvos. En conclusión, dice Isaías capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mis hermanos, en esta lección hemos explorado la esencia de la Biblia, su origen, la estructura, el propósito, el mensaje principal que contiene. No, no es solo un conjunto de escritos religiosos, sino que se trata, hermanos, y debemos mirarlo desde esa perspectiva, de la revelación de Dios para la humanidad, cómo muestra Él su voluntad,
contiene un mensaje divino transmitido a través de hombres que sí, con errores, con fallas ellos, como humanos que pecaron, pero escogidos por Dios para que transmitieran su mensaje inspirados por Él. Vimos en esta lección cómo a pesar de la diversidad de autores, escritores en diferentes épocas, la Biblia presenta uniformidad, una unidad perfecta, narrando la gran historia de Dios y su relación con el ser humano, desde Génesis hasta Apocalipsis. Se nos muestra ahí el amor de Dios, el problema del pecado, cómo se soluciona, el plan de redención, cómo caminar en la verdad de Dios. Ahora, sí hay temas difíciles. Comprender la inspiración de la Biblia es difícil, pero si nos aventuramos a hacerlo, a indagarlo, nos va a ayudar a acercarnos a la Biblia con más confianza, con más reverencia. No es un texto cualquiera, mis hermanos, sino un libro vivo y eficaz, capaz de transformar vidas y que a lo largo de los siglos y milenios ha transformado vidas, más que cualquier otra filosofía. Yo a veces veo a los ateos, agnósticos burlándose de la fe. O yo les pregunto, ¿cuántos desde el ateísmo pueden decir mi vida ha cambiado? ¿Cuántos ateos podrán acercarse a personas, por ejemplo, caídas en las drogas, en desórdenes de vida y decirles, mira, no cree en Dios, Dios no existe y esto te va a cambiar? Ahí se cae el ateísmo por completo. A lo largo de los siglos, en cambio, la Biblia ha transformado vidas, ha sido fundamento de fe para muchas personas, guía para la conducta y luz en medio de la oscuridad y de la maldad que hay en el mundo. Reconocer el origen divino nos desafía a cada uno de nosotros a no tomar ese libro a la ligera. Yo veo a muchos por ahí debatiendo, peleando, hablando de ella, tomando ese libro a la ligera. No, hermanos, hay que leerla, meditarla y vivirla con convicción. No es solo información religiosa, es formación para nuestra vida espiritual guiada por el poder del Espíritu de Dios. Así que más allá de la historia de la Biblia, de los escritores o los debates sobre la inspiración, lo más importante es entender que la Biblia es la voz de Dios para nosotros hoy día. No es un libro del pasado, es palabra viva, nos habla, nos corrige y nos invita a tener una relación íntima con nuestro Creador. Que tengamos hoy la facilidad, que no la tuvieron los primeros cristianos, pero que podamos acercarnos a ella, incluso ya ni comprada en una librería, sino abriendo nuestros computadores o celulares, el texto sagrado en ellos, tenerla ahí en los celulares, tan fácil de acceder, para que como estudiantes podamos leerla y reflexionar. Ahora, no como estudiantes meramente, sino que Dios quiere que nos acerquemos a ella como hijos que desean relacionarse mejor con el Padre Celestial, permitiendo que su palabra, su mensaje, su enseñanza transforme nuestros corazones, nos moldee y guíe cada paso de nuestras vidas. Eso es una gran bendición. Hay que valorar eso. Hago unas preguntas para finalizar esta lección. ¿Cómo has visto la Biblia hasta ahora? ¿La has considerado, hermano, hermana, solo como un libro antiguo? ¿De religión? ¿De reglas nada más de vida y ya? O realmente lo tratas como la revelación de Dios, la forma en que Dios quiere acercarse a tu vida? Otra pregunta, ¿qué impacto tiene para ti saber que la Biblia es inspirada por Dios? O sea, porque al comprender que no es solo un texto humano, sino la voz de Dios ahí escrita, ¿eso cómo cambia su actitud, mi hermano, mi hermana, hacia la lectura de ese sagrado libro? ¿Con qué reverencia deberías tratarlo? Y una última pregunta, ¿de qué manera puedes hacer que la Biblia sea más central en tu vida? Porque si ya entiendes que es la inspiración, que se trata de un mensaje directo de Dios, de ahora en adelante, ¿cómo vas a tratar ese libro?
Deberíamos establecer hábitos de lectura más sólidos, más reverentes, estudiarla con mayor profundidad, más que una lectura superficial, una reflexión profunda, un escudriñar minucioso para poder compartir bien lo que ahí dice con muchas otras personas. Hasta aquí, mis hermanos, esta segunda lección. ¿Qué es la Biblia? Esto pertenece a este seriado titulado Iniciando con la Palabra de Dios. Gracias por la atención que me prestaron y que el Todopoderoso les bendiga.